Marchas en todo el país en reclamo de Ni Una Menos. Mañana se cumplen ya 8 años de aquella masiva movilización que gritó por primera vez esta frase y que hoy, a 8 años, sigue reclamando lo mismo porque no bajan los femicidios en la Argentina. Estamos en Córdoba, Ariel Salio está trabajando en vivo porque allí ya comenzaron las marchas de reclamos. Ariel. Así es, a las 18 horas se convocó justamente esta concentración que luego fue una gran movilización y lo que está haciendo arrancó ahí en lo que es Cañada y Colón. Alrededor de 10 cuadras, esta gran cantidad de personas porque acá hay familias, hay mujeres, hay hombres que acompañan este octavo grito del Ni Una Menos, que nace ese 3 de junio del 2015. Se adelanta un día más en Córdoba y tiene que ver justamente para tratar que sea con mayor convocatoria. Hasta este momento, hasta estos días, son 9 los femicidios en Córdoba. Recordemos el último de Milagros Botones por manos de su padre, que fue el 15 de mayo. Se estaba buscando desde diciembre a la docente Anaí Bulnes. Familias, amigos, allegados, todo en esta gran concentración donde han decidido hacer en el centro de lo que es la intersección de Avenida Vélez Sarsfield y Boulevard San Juan una gran ronda donde aquellos familiares de víctimas de violencia de género deciden ir tomando la palabra. En este momento está hablando el papá de Anaí Bulnes, la docente que desde el 2015 no está entre nosotros y aún sigue la búsqueda. Le escuchamos un poquito que está hablando en este momento el papá de Anaí Bulnes. Femeninos que están en contra de los femicidios, yo solicito a los legisladores nacionales y senadores nacionales que se instale la pena de muerte a aquel que mate a una mujer. Bueno, y así comenzaron en el caso de Córdoba, las marchas y los reclamos. Mañana se va a estar replicando aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza del Congreso. Pero como todos los años, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia para esta fecha publica las estadísticas del año anterior. Estamos hablando de los femicidios en el año 2022. Y otra vez la cifra completamente estancada, incluso un femicidio más que el año pasado. Una mujer muere en la Argentina cada 35 horas. Andrea. Sí, y son las cifras, Mariana, que hay que prestar atención porque hay muchos observatorios que hacen diferentes mediciones y este sería como el más, a ver si se puede decir, el más oficial, porque es el de la justicia, exactamente. Las cifras son terribles, como vos lo decís. Uno habla de números y detrás de los números hay historias, pero es importante e impactante también ver estos números. 252 víctimas de femicidio en 2022. Si sumamos las 223 víctimas directas y los 26 femicidios vinculados. Insistimos, estos son datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. El siguiente dato tiene que ver con, bueno, un femicidio cada 35 horas. Esto es lo que sucedió en 2022 en Argentina. No hay cambios casi respecto del 21, que puede ser un buen dato, pero lo cierto es que cuando hablamos de femicidios, Andrea, siempre hay una estadística completamente estancada, incluso durante la pandemia, que fue el peor momento en el 2020, cuando la mujer encerrada en su casa con su victimario, allí se dieron la mayor cantidad de denuncias justamente por violencia de género. Sí, y vos decías, sin demasiada expectativa de que esto mejore, porque de 2022 a 2021 una víctima más y lo que va del año tampoco tenemos buenos números. Pues si nos seguimos centrando en el informe que se dio a conocer ahora, tenemos que decir que de esas 252 víctimas del año pasado, miren esto, al menos 38 habían hecho la denuncia. Y el siguiente dato tiene que ver con las medidas de restricción, perdón, acá estamos con Esto también es lo que siempre se repite, ¿no? Sí. Que la mayoría de las víctimas conoce a su asesino, convive con él, ¿no? Mirá, el 88% de las víctimas conocía al agresor. El 59% de los victimarios eran pareja o expareja y el 42% convivientes. Creo que el próximo dato sí tiene que ver
con lo que decíamos, no, eso quizás lo vamos a ver más adelante. Bueno, 234 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre. Esto tiene que ver también con el otro costado, ¿no? Cuando hablamos de femicidios es que por suerte esos hay una hogares... ley ahora que los protege, les da algún tipo de protección económica, porque efectivamente el padre asesino en general en el mejor de los casos va preso. Hay muchos suicidios también en las estadísticas que dio hoy a conocer la Corte Suprema de Justicia de los femicidas, pero claro, se quedan sin mamá, se quedan sin nada y bueno, por suerte hay una ley que viene a reparar algo de todo lo que pierden. Y el dato que nos queda pendiente, Mariana, tiene que ver con las medidas, cuando hablamos de las medidas de restricción, ¿no? De esos 252 femicidios, había medidas de restricción, 14 vigentes y 7 vencidas. Esto es un problema porque nosotros tenemos la obligación, y está muy bien decirle a las mujeres que tienen que denunciar cuando tienen algún contacto, cuando tienen acoso, cuando sufren la agresión de un violento. Lo que pasa es que a veces la justicia, los distintos eslabones de la justicia no están a la altura. ¿Qué está pasando en este año? Porque estas cifras que estamos relatando es sobre el año 2022, lo responden desde una de las organizaciones que se encargan también de relevar estadísticas. En particular, por lo que se inició el Ni Una Menos hace 8 años, que fue el pedido de basta de femicidios, vemos que las cifras seguían siendo bastante estables y que nosotras creemos que para erradicar la violencia machista y su punto más extremo, que son los femicidios, necesitamos que se cumpla la Ley de Educación Sexual Integral, que es bastante resistida en un montón de instituciones educativas a nivel nacional. Necesitamos que haya muchísimas más políticas públicas con perspectiva de género y sobre todo lo que resaltamos en nuestro informe es que necesitamos una reforma judicial transfeminista y una reforma también dentro de las fuerzas de seguridad, porque nosotras vemos que las medidas que toma el Poder Judicial para con las mujeres víctimas de violencia son ineficientes, que no hay un gran control cuando una mujer va y hace una denuncia y encima tiene una medida de protección y las asesinan, y que las fuerzas de seguridad, que son quienes tienen que ir también a hacer ese control de las medidas de protección, no las realizan y que encima tienen femicidas dentro de sus instituciones. Entonces, para nosotros también, más allá del marco de los 8 años de Ni Una Menos, a 40 años del retorno de la democracia, creemos que es una gran deuda para con nosotras y también con las diversidades sexuales, que tengamos un poder judicial y una fuerza de seguridad que den el ejemplo y que hagan una transformación feminista en su interior. Y ahí está, sin lugar a dudas, lo importante, ¿no? Abandonar de una vez por todas la justicia patriarcal. Sobre eso se va a estar reclamando mañana mismo en el Congreso de la Nación. Hoy se terminaron de llevar adelante, ayer en realidad, las asambleas. Una de esas últimas asambleas se hizo en Plaza Constitución, pero la convocatoria para la marcha es mañana a las 2 de la tarde en el Congreso de la Nación y allí está la consigna. Con este Poder Judicial no hay ni una menos. Prestemos atención a lo que hace la justicia. No hay que decir, Mariana, no hay visión de género, obviamente, en muchos de los fallos judiciales, en la visión que tienen muchos jueces en abordar los casos. Y recordamos, mañana, 8 años del primer Ni Una Menos. Y tenemos que decir, ¿qué cambió desde el 3 de junio de 2015 hasta hoy? ¿Sí? O por lo menos los últimos datos, hasta el 28 de mayo de este año, 2.282 víctimas de la violencia machista. Falta mucho todavía por hacer.